Listo, chicos. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Claudia Viviano Campos, soy la instructora que va a estar acompañándolos a ustedes para orientar la formación con respecto a la competencia de comunicación, la transversal de comunicación. Mi correo es cvocampo@sena.edu.co. Ahí pueden manifestarme las dudas que tengan o si de pronto necesitan apoyo con algo de la competencia, con mucho gusto voy a estar a través de ese correo para responderles. Igual también pueden utilizar la mensajería de la plataforma para enviarme mensajes y por ese medio también voy a estar pendiente para responder las dudas que tengan o lo que puedan necesitar. Yo soy instructora del SENA hace ya varios años. Trabajé para la presencialidad en Bogotá, en Cundinamarca, y ahora pues tengo la bendición de estar con la virtualidad. Ya llevo más o menos 4 años siendo instructora virtual, lo cual ha sido un aprendizaje bastante grande. Es totalmente diferente a la presencialidad, tiene muchísimos retos y también pues aprendemos día a día, conocemos nuevas herramientas. Es difícil porque no los conoce uno ustedes, porque uno no tiene contacto físico, uno no está en el aula de clase, entonces es un poco complejo y a veces hace falta. Pero bueno, están estos medios y por aquí pues estaré atenta para ayudarlos en lo que necesite y bueno, y conectarnos en nuestra sesión para orientarlos. Por esta semana fue el jueves debido a que nuestra sesión será normalmente los martes, pero debido a que el profe que tiene con ustedes sesión los lunes y como hubo festivo, pues se corrió para el martes. Entonces corrimos un poco la sesión, me tocó correrla hasta hoy jueves porque el miércoles yo ya tenía sesión programada con otra ficha, entonces tocó correrla para hoy jueves. Pero cuando haya festivo estaré informándoles para cuándo se corre la sesión. ¿Listo? De lo contrario, si no hay festivo, la sesión es los martes. ¿Listo? Con ustedes voy a estar hasta el 27 de agosto orientando la competencia de desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta las situaciones de orden social, personal y productivo. Esa es la competencia de la transversal de comunicación, la cual tiene 4 resultados de aprendizaje que son los que ven en pantalla y que corresponden a 2 evidencias de aprendizaje. Una con la que iniciamos esta semana, que inició el 7 de agosto, que va hasta el 20 de agosto de 2023, que es video la comunicación como expresión humana. Esta evidencia tendrá para evaluar 2 resultados de aprendizaje que son analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto, y también está argumentar en forma oral y escrita, atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación. Entonces, esos son los 2 RAPs que se van a estar evaluando con la actividad video, la comunicación como expresión humana. La siguiente actividad que vamos a trabajar inicia el 21 de agosto y finaliza el 27 de agosto. Es muy importante que tengan en cuenta esta información, cuándo inicia la actividad, cuándo finaliza, que traten de cumplir con esos tiempos, que no se esperen hasta lo último para entregar la evidencia y por supuesto que tengan en cuenta también los resultados de aprendizaje que van a ser evaluados. Entonces, bueno, inicia el 21 de agosto y finaliza el 27 de agosto, actividad informe creación de contenidos comunicativos. Para este también van a ser 2 resultados de aprendizaje, los cuales son relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de
lógica y racionalidad. Establecer procesos de enriquecimiento lexical y acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos. Entonces, estas son las dos actividades que vamos a trabajar a lo largo del mes. Así que es muy importante que lean muy bien la guía, que lean su material de apoyo también para que podamos interactuar en nuestras sesiones en línea. Por acá, en este pantallazo, pueden encontrar la actividad, ¿no? La actividad que vamos a realizar esta semana, video, la comunicación como expresión humana, que es muy importante que ustedes entren a la plataforma, descarguen la guía, lean muy bien la guía, también descarguen los dos materiales de apoyo para esta actividad y realicen la actividad teniendo en cuenta los materiales para poder argumentar, para poder realizar la evidencia con más conocimiento. Por acá podemos encontrar, bueno, la actividad de aprendizaje. Aquí ya está la guía como tal. Cuando nosotros descargamos la guía de aprendizaje, la podrán encontrar más exactamente en la página 9, la actividad que vamos a realizar. La del video de la comunicación, la actividad de esta semana, que es la que van a realizar. Entonces es muy importante que ustedes lean muy bien esta actividad que dice para el ser humano, comunicarse es una experiencia inherente a sí mismo, pues se presenta de diversas formas e incluye la transmisión y recepción de estímulos, ideas, pensamientos, emociones, que a su vez se condicionan desde la cultura, el contexto social, la forma de sentir y pensar, y la forma de sentir y pensar el mundo y los procesos de formación adelantados, entre otros condicionantes de la experiencia humana. También nos hablan de las habilidades comunicativas que se establecen desde lo verbal o digital y además de lo no verbal o analógico, y por ello el llamado es a repensar la escritura y la oratoria como procesos de crecimiento personal y profesional, con miras a desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Entonces, aparte de la información que nos da los materiales de apoyo, muchas de las cosas tal vez ustedes las vieron en el colegio, hace varios años tuvieron la oportunidad de conocer el tema de la comunicación, los elementos de la comunicación, su significado, su importancia, pero es muy importante tener en cuenta que es una habilidad comunicativa que es muy importante que seamos conscientes de ese proceso y que la fortalezcamos como habilidad para que a nivel personal y profesional podamos ser efectivos y asertivos en el momento de comunicarnos de diferentes maneras, sea verbal, digital, sea no verbal, de la manera que sea que nos comunicamos, pero hacerlo de una manera asertiva o efectiva. Entonces, es importante que cada uno reflexione de la manera como se está comunicando, de cómo está haciendo los procesos comunicativos, para que piense y establezca tal vez unas acciones de mejora para poder ir creciendo en el tema comunicativo. Entonces, esta actividad de aprendizaje tiene un material de formación que se llama Comunicándonos y el otro argumentando. Es muy importante que lean esos dos materiales de apoyo para que puedan desarrollar su evidencia de manera acertada. Entonces, bueno, aquí como tal ya nos empieza a hablar de la evidencia y
de lo que debemos desarrollar, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que primero piensa en una situación problemática como tema central para ser tratado en el video. Entonces, tengo que buscar una situación problemática de mi entorno profesional y tratarlo. Entonces, busca la manera de cómo darlo a conocer de forma en que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Entonces, ahí ustedes lo que tienen que es pensar, buscar, ingeniarse una manera en que ese mensaje que ustedes quieren transmitir de esa problemática que ya escogieron impacte al receptor, pensando en el componente comunicacional. Ese es el primer paso. Segundo, elaborar un escrito donde se plasman todas las ideas frente a las situaciones problemáticas. Puede seleccionar el tipo de texto. Entonces aquí ustedes pueden seleccionar el tipo de texto que van a realizar, sea científico, técnico o narrativo. Todo esto a partir de los conocimientos adquiridos en los materiales de formación. Entonces, para esto, para todo el desarrollo de esta evidencia es indispensable el material de formación. Tercero, luego, mediante un video exponga el tema tratado en el escrito y al finalizar justificar el tipo de texto que eligió y el por qué. Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador o celular, incluso herramientas en línea que le permitan animar, editar, musicalizar y demás, como diferentes herramientas como Porton, Loom. Entonces es muy importante que ustedes realicen este video y utilicen las herramientas que quieran. ¿Listo? Lo importante es que cumpla con los lineamientos, con la rúbrica de evaluación que en la misma guía no la da. Y cuarto, para finalizar, elabore una síntesis del escrito, en el cual relaciona los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada. Entonces, aquí tienen que tener muy en cuenta estos lineamientos que les mencionan en la guía. Entonces dice, para el desarrollo de esta actividad tienen que seguir estos lineamientos en el momento de entregar la evidencia. Entonces, producto a entregar. Debe entregar un escrito tipo síntesis y el video sobre la situación problemática de su entorno. Entonces, en la guía ya se les explicó el escrito tipo síntesis, que es lo que debe tener, y el video también en la guía es muy claro qué es lo que me están pidiendo para el video, ¿cierto? Entonces, aquí dice, solo son 2 productos a entregar, escrito tipo síntesis y el video. Formato. El documento debe ser entregado en PDF y el video en formato MOV, MP4 o AVI. Extensión. El escrito tipo síntesis debe ser de máximo 2 páginas y el video de máximo 3 minutos. Entonces aquí ya sé que hay un máximo para la extensión de cada una de las 2 entregas. ¿Listo? Y para hacer el envío de la evidencia, entonces esos 2 archivos, el PDF y el archivo del video, los suben ustedes a la parte donde está el video de la comunicación como expresión humana. Esto está en la guía, en lo que ustedes, no sé si ya exploraron la plataforma y ya buscaron y ya leyeron la guía, pero básicamente lo que les acabo de mostrar desde aquí es un pantallazo de la guía, de lo que ustedes encuentran y nos especifica el desarrollo de la actividad. Por acá les tomé el pantallazo del material de apoyo, comunicación oral y escrita comunicándonos. Y el otro material de formación, comunicación oral y escrita, argumentación. Esos son los 2 materiales de apoyo que ustedes van a trabajar. Y por acá está la lista de chequeo
o lo que nosotros utilizamos como rúbrica de evaluación para evaluar que su actividad está completa y cumple con las características que la guía solicita. Entonces, aquí las pueden encontrar y es, por ejemplo, que selecciona una situación problemática de su entorno profesional y la comunica de forma que impacta, presenta el escrito seleccionado con un tipo de texto donde sintetiza los aspectos más importantes. Bueno, ahí están los 9 punticos que son importantes que ustedes hagan su checklist en el momento de, o antes, mejor dicho, de subir la evidencia para que verifiquen si de pronto algo les hace falta. Entonces, ahora sí vamos a dar un tiempito antes de empezar a hablar un poquito del tema, de la temática, y voy a escuchar si de pronto tienen dudas con respecto al desarrollo de la guía. Por aquí ya tiene la manito levantada Yami, así que te escucho. Hola, buenas noches, profesora. Tengo una pregunta. Dices que el video es máximo 3 minutos y el escrito, ¿de cuántas páginas hablamos? Listo, mira, por acá dice extensión, escrito tipo síntesis de máximo 2 páginas y video de máximo 3 minutos. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, pueden levantar la manito si de pronto tienen más dudas. Luis. Buenas noches, profe. Cuando habla de explicar el texto, se refiere al final, en el punto 7 de la lista de chequeo, al finalizar el video, explicar el tipo de texto. Ahí estamos hablando de la fuente. De la fuente del texto, no entiendo, profe. Sí. Mira, acá. Cierra el micrófono. Gracias. Bueno, acá nos dice que para, era el punto 7 que decías, ¿verdad? Entonces dice, al finalizar el video explique el tipo de texto que eligió y por qué. Entonces, por acá en la guía nos dice que elabore un escrito donde plasma todas las ideas frente a la situación problemática y puede seleccionar el tipo de texto. Entonces, ¿qué tipo de texto escogieron de esto? ¿Científico, técnico o narrativo? Entonces, esto acorde al material de apoyo, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vas a explicar qué tipo de texto escogiste y por qué lo escogiste, de estos que nos menciona en el punto 2. Claro, gracias. Con gusto. ¿Quién tiene otra duda? Con mucho gusto, pueden levantar la manito. Listo, bueno, si hasta el momento les es claro, vamos a continuar. Sin embargo, les dejo saber que si en el momento de que ustedes descarguen la guía, empiezan a realizar la actividad y de pronto a veces sucede que uno cree tenerlo claro, pero cuando inicia la acción con la actividad que uno va a realizar, tal vez les empiezan a uno a surgir dudas, pues con mucho gusto ya saben, está el correo electrónico o por la plataforma. Por el LMS, por ahí por Territorium, me pueden dejar el mensajito que también pues por ahí voy a estar pendiente para resolverles lo que puedan necesitar en cuanto a la competencia de comunicación. Entonces, están esos medios o el próximo martes que nos vemos, también pueden apuntar sus preguntas y el martes las resolvemos. ¿Listo? Lo importante es que el próximo martes ustedes sí o sí hayan leído la guía, ya hayan iniciado con la actividad y hayan leído los materiales de formación para que podamos participar dinámicamente en la sesión. Listo. Ahora, la comunicación. La comunicación es una palabra muy bonita que abarca muchísimas cosas y es una palabra que denota algo muy importante para la vida del ser humano. La comunicación
hablar de comunicación es hablar del ser humano como un ser social y como individuo estructurado en su historia, su cultura, su genética, que a su vez configuran la forma de percibir y relacionarse con el mundo, haciéndolo único en la conexión de pensar, sentir, actuar. Hablar de comunicación implica mencionar elementos, procesos y contextos. En este orden se puede decir que la comunicación es el factor individual más importante que afecta la salud y las relaciones de una persona con los demás. Esto lo dice Pinto. La comunicación es algo muy importante en la vida de todos los seres humanos, en todos los ámbitos de la vida, sea personal, profesional, social, laboral, en todos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante aprender a comunicarnos de manera correcta. Reconocer los diferentes contextos que hay en la vida, en los cuales nosotros como seres humanos interactuamos. También reconocer las diferentes etapas de nuestra vida y todo esto cómo va condicionando la manera en la cual uno se comunica. Entonces aquí es cuando tenemos que asumir actitudes, sean pasivas, agresivas, silenciosas, bueno, muchas actitudes que vamos a asumir, incluso en algunas ocasiones asertivas, que esa sería la más correcta, ¿verdad? Pero pues obviamente aquí ya viene un tema de manejo de emociones, el cual va a jugar un papel muy importante y en el cual obviamente va a suceder en ocasiones en que van a haber unas actitudes agresivas, pasivas, porque pues no, obviamente nadie es perfecto y no sabemos manejar al 100% las emociones y menos algunas situaciones no nos lo permiten. Entonces es muy importante que siempre tratemos de ser asertivos, expresar de manera clara, tranquila, directos los pensamientos y así transmitir el mensaje de la manera más correcta. Bueno, antes de continuar, no sé si ustedes conocen la herramienta Padlet. Entonces les voy a crear un tablero aquí en una herramienta, ya les voy a mostrar. Y allí ustedes me van a responder una pregunta. ¿Qué es la comunicación? ¿Listo? Entonces, ya les voy a enviar el enlace a través del chat y les voy a compartir pantalla para explicarles a los que no conocen la herramienta. Denme un segundo, ya les comparto. Bueno, ya tienen el enlace en el chat. Por acá en pantalla. Ya les estoy mostrando. Y entonces ustedes van a participar aquí en este tablerito. Y en el más, que está en la parte derecha inferior, ustedes le van a dar clic al más. Ahí se va a abrir una pestañita. En asunto ponen su nombre. Y escribe algo. Van a poner lo que significa para ustedes la comunicación. ¿Listo? Para ustedes, ¿no? No es lo que dice la Real Academia o lo que dice San Google o lo que dice Wikipedia o bueno, qué sé yo, o lo que dice cualquier autor, no. Es lo que piensa cada uno de ustedes, ¿listo? Lo que piensa Luis, lo que piensa Jonathan, Jason, Sebastián, Fabio, Jenny, Humberto, Tatiana. Entonces, por allí espero lo que ustedes saben de la comunicación, ¿sí? Lo que es para ustedes, mejor dicho. ¿Qué es la comunicación para ustedes? Entonces, vamos a dar 2 minuticos.
Lo he puesto en el tablero. Señora. Listo, bueno, voy a ir compartiendo. Jonathan dice, para mí la comunicación es poder conversar con las demás personas, ya sea de algún tema o una noticia. La forma para expresar un mensaje que recibe otra persona. Yami, la comunicación es la manera asertiva para comunicarnos entre seres humanos. Fabio, para mí la comunicación es la forma de expresar asertivamente con los demás. La comunicación para mí es que gracias a la tecnología nos ha acercado mucho a los seres que tenemos en otros lugares o kilómetros de distancia, podamos verlos y escribirles desde la distancia. La comunicación es dialogar con las personas de algo. La comunicación es la capacidad de dar a conocer nuestros pensamientos, ideas, opiniones a las demás y así poder entendernos. Es una herramienta que le permite interactuar a los seres humanos. Es la manera en que nos hacemos entender. Yami, la comunicación es la manera asertiva para comunicarnos entre seres humanos. Listo. Bueno, por acá estaban todo eso que ustedes piensan de la comunicación. Y sí, la comunicación es una palabra muy grande que abarca muchísimas cosas. Es muy importante que la entendamos y que comprendamos lo importante que es y que existen maneras de fortalecerla. Existen maneras de fortalecer esa comunicación, de volverla una habilidad para nuestra vida diaria, no solo profesional, sino personal, laboral. De cualquier manera podemos volver la comunicación, ¿cierto? Entonces, volverla una habilidad. Y para ello es muy importante entenderla, entender esos elementos de la comunicación que juegan un papel muy importante a la hora de la transmisión de un mensaje. Y yo creo que, bueno, aquí ustedes van a recordar un poco lo que de pronto en alguna ocasión nos mencionaron en el colegio sobre los elementos de la comunicación. Bueno, el concepto es nos dice que es la acción de comunicar o comunicarse. Viene del latín comunicaré, hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Es un proceso por el cual se transmite y recibe una información. Para que un proceso de comunicación se lleve a cabo, es indispensable la presencia de los elementos. Entonces, para que este proceso se lleve a cabo, es muy importante los elementos de la comunicación. Y aquí nos nombra varios elementos de la comunicación, los cuales son muy importantes. Está el emisor,
que es quién envía el mensaje, el contexto, lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo, el canal por donde se envía el mensaje, el código, conjunto de signos con los que formo el mensaje, referente, lo que evoca el mensaje, lo que el emisor le dice al receptor, y el receptor es finalmente quien recibe ese mensaje. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esos elementos de la comunicación que juegan un papel muy importante en el proceso comunicativo y que es importante que se conozcan cada uno de ellos. Entonces aquí nos damos cuenta de que están dos personas hablando y ese proceso comunicativo, esos elementos intervienen y también hay una retroalimentación. Pero es muy importante tener en cuenta todos los elementos, el mensaje, el emisor, el código, el receptor, el canal, todos, absolutamente todos los elementos son muy importantes tenerlos en cuenta. Bueno, para el desarrollo de la guía es muy importante leer todo el material de apoyo, leer y conocer la guía de aprendizaje, tener en cuenta la fecha de inicio y fecha de cierre, tener en cuenta la organización, responsabilidad y cumplimiento y el respeto de los derechos de autor. Muy importante que sean muy conscientes de ello, ¿listo? Para que desarrollen su actividad de manera correcta y tengan en cuenta estas recomendaciones. Ahora nos vamos a ir a el material comunicándonos. Este material comunicándonos, la verdad, no es muy largo, pero tiene bastante cosas interesantes. Este ya lo habíamos compartido, ya lo habíamos socializado. Acá nos ponen un video de la naturaleza de la comunicación, lo vamos a ver en este momento. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir. Habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos. A la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Bueno, este video es cortico, pero es interesante de concientizarnos de la habilidad de la comunicación, ¿no? Y de que no necesariamente tenemos que ser X o Y, sino que tenemos que ir fortaleciéndola, ir creando seguridad, ir creando ciertos hábitos para poder ir mejorándola. Acá nos hablan del proceso de la comunicación, que ya los habíamos hablado hace un momento. De los contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación, que también lo hablamos. Entonces aquí nos habla de las diferentes formas de emitir un mensaje o responderlo según el contexto y la importancia de
de la expresión de los mensajes, de la forma en cómo se emite, ya sea con la actitud, ¿no? De las diferentes actitudes, una actitud pasiva, actitud agresiva o la actitud asertiva. Aquí nos explica cada una de las actitudes, cuáles son esas características que cada una de las actitudes tiene. Esto que dice acá es muy importante. Por último, vale la pena señalar que nadie es totalmente pasivo, agresivo o asertivo, toda vez que contexto y actitud de los procesos comunicativos estén fuertemente ligados. Todo esto depende de la situación, del contexto, del manejo de emociones. Entonces, es muy importante tener claro eso. También nos hablan de la comunicación verbal y no verbal. Entonces, hoy por hoy es muy importante esos tipos de comunicación y independiente de que sea verbal o no verbal, tenemos la responsabilidad de transmitir los mensajes de manera adecuada, ¿no? Entonces, la comunicación no verbal es la que más se utiliza en la humanidad, teniendo en cuenta que todo comunica y por tanto es posible no comunicarse. Con esto, la comunicación no verbal, marcada por miradas, gestos, posturas o cualquier otra forma de transmitir un mensaje en un contexto interactivo o cualquiera que sea, permite pensar de manera rústica que la comunicación no verbal por estos tiempos se ha afianzado, en la medida que la tecnología propicia procesos comunicativos no verbales como lo son Twitter, WhatsApp, correos electrónicos, etc. A esto se suma que el ser humano vive permanentemente en sociedad y por tanto se comunica con el otro desde la indiferencia, la atención, su postura, su mirada, ofrecer una limosna y otras formas desde lo no verbal. Entonces, los seres humanos por naturaleza pues somos comunicativos y comunicamos de cualquier manera, ¿no? Pero es muy importante que reconozcamos cada una de las diferentes maneras de comunicarnos, las formas que hay de hacerlo, y ser muy conscientes de que así no estén saliendo palabras de nuestra boca, pues nosotros también estamos comunicando, estamos enviando mensajes con nuestro cuerpo, nuestro rostro, la mirada. Por acá nos habla de la comunicación no verbal, kinésica y proxémica. De lo paralingüístico, que también es muy importante. Nos habla de la expresión y la voz como herramienta, la voz como principal característica de la comunicación verbal. Cuando hablamos de comunicación verbal, pues obviamente es muy importante la voz, ¿no? Entonces es aquí cuando hablamos del tono de la voz, de la modulación que tiene esa voz y de expresar con tranquilidad, seguridad cuando se habla de manera que ésta se adecue a la situación, tiempo, modo y lugar. Debe ser audible, expresar el mensaje de manera adecuada, empática y agradable. Entonces, es muy importante tener en cuenta la importancia que tiene la voz. Entonces, aquí nos habla, también nos da unas recomendaciones. Entonces nos dice hacer ejercicios de autorregulación antes de comunicarse con el otro, especialmente en contextos que generan miedo, ansiedad o estrés. Entonces es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones que nos dan acá. Acá nos hablan de ser conscientes de la intensidad, el tono, la entonación y el timbre de la voz. Que todo combine para emitir el mensaje, la intensidad, el tono y la entonación, el timbre de la voz. Nos habla de escuchar con los sentidos. Entonces, la oratoria no se puede simplificar en el proceso de hablar. También tiene que ver aquí un sentido muy importante y es la escucha. Escuchar activamente requiere activar varios sentidos en este ejercicio, leer la emoción del otro. Entonces es muy importante conectarse con las necesidades y lógicas, aceptar la diferencia, conversar
llegar a ser empático con las demás personas en los diferentes contextos en que se interactúa. Entonces es muy importante. Miren, aquí nos habla de algo importantísimo, estrategias para mejorar la escucha. Muchas veces no escuchamos, muchas veces estamos en un lugar, pero realmente no lo estamos, ¿cierto? Eso quiere decir que no estamos escuchando. Entonces, aquí hay unas estrategias para mejorar esa escucha. Siempre es muy importante escuchar primero a las personas, prestar atención, concentrarte en lo que se está diciendo, evitar juzgar. Cada uno de nosotros tiene sus propias creencias, juicios y hay que ser imparcial. Entonces aquí hay que evitar juzgar, ser tolerante y respetuoso con lo que dicen las demás personas. Tranquiliza tu mente. Si tus pensamientos se van de un lado a otro, vuelve a traerlos a la conversación. No dé consejos. Antes de dar un consejo, primero pregunta si la persona está buscando un consejo. No interrumpas, evita mostrar que tu tema es más importante que el que estás escuchando. Sexto, guarda silencio. El silencio ayuda a la concentración y favorece la calma. 7, fíjate en el lenguaje corporal. Observa el lenguaje corporal, dice más que las palabras. 8, confirma lo escuchado. Resume la conversación, confirma lo escuchado para lograr la efectividad. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas estrategias para mejorar la escucha. Por acá nos habla de la importancia del discurso oral, las características de una charla y exposición. Esto les va a servir mucho para su evidencia, para que puedan realizar su evidencia. Entonces, las habilidades de un comunicador eficaz, muy importante también que las tengan en cuenta. Las habilidades comunicativas, las actitudes, el nivel de preparación, el sistema sociocultural, todo esto juega un papel muy importante en la comunicación. Entonces, como pueden ver, la comunicación abarca varias temáticas, varios temas. No solo son que la comunicación es emitir un mensaje. No, o sea, la comunicación significa algo, pero tiene unos elementos, pero tiene unos subtemas y tiene otras temáticas que son muy importantes tenerlas en cuenta en el momento de comunicar, en el momento de transmitir ese mensaje. Entonces, ustedes tienen una guía por desarrollar, tienen las herramientas, tienen 2 materiales de apoyo que son muy importantes y que les va a servir mucho para soportar y para poder realizar la evidencia. Entonces, aquí ya socializamos uno, dentro de 8 días vamos a socializar el otro material de apoyo y esos 2 materiales de apoyo pues les va a servir para que realicen la evidencia de la manera más adecuada. ¿Listo? No sé si hasta el momento tengan alguna duda, quieran preguntar algo, los escucho. Bueno, por lo que veo, entonces todo les quedó muy claro hasta el momento, ¿no? Porque yo sé que cuando uno ya va a realizar la actividad, pues ya como que las cosas a veces de pronto nos empiezan a surgir dudas, a surgir preguntitas, entonces no hay ningún problema si no las tienen en el momento. Bueno, por acá ya levantaron la manito, Luis Gámez. Profe, ¿me puede dar un ejemplo de una situación problemática? Porque no, todavía tengo una dudita por ahí. Gracias. Bueno, te voy a rebotar la pregunta a ti. ¿Cuál crees que sería un ejemplo de una situación problemática? ¿Cuál se te ocurre? ¿Eso a nivel laboral, personal o es lo que no comprendo? Ok, o sea, tú no comprendes es como tal
si es personal, laboral o que no. Tiene que ser acorde a su profesión, a lo que ustedes están realizando. ¿Listo? Aquí espérame un segundo, busco que acá oh my God, ¿dónde está? En la lista de chequeo está. Pero aquí no la veo. Espérame. No, realmente la situación problemática que ustedes tienen que escoger para realizar la evidencia debe ser profesional, ¿listo? Entonces, acorde a lo que ustedes desempeñan, deben de buscar la situación problemática para poder desarrollar la guía, ¿listo? Entonces, por ejemplo, dice, selecciona una situación problemática de tu entorno profesional. ¿Listo? En la lista de chequeo no lo dice. Entonces tiene que ser la situación problemática del entorno profesional. Entonces, acorde a su profesión, usted va a escoger la situación problemática. ¿Tienen otra pregunta? Listo, bueno, veo que por el momento no tienen más preguntas. Como les había dicho, pues de pronto les van a surgir en el momento de que ya descarguen y lean la guía, leanla detenidamente. Cuando la terminen de leer, vuelven y la leen y lean el material de apoyo y empiezan a desarrollar la evidencia. Si les surge alguna duda en el momento que están haciendo la lectura, me pueden escribir al correo electrónico, trataré de responderles lo más rápido posible, o también por la plataforma. Por cualquiera de esos dos medios me pueden contactar y les voy a estar dando respuesta en la mayor brevedad posible para que puedan adelantar su evidencia. Recuerden que es muy importante tener en cuenta las fechas de inicio y cierre de las evidencias. No dejen para lo último entregarlas, sino que traten de entregarlas antes de la fecha de cierre. Recuerden que esta actividad video de la comunicación inició el 7 de agosto y finaliza el 20 de agosto. ¿Listo? Ya la próxima semana, ya es la última semana de esa evidencia, vamos a socializar el otro material de apoyo, vamos a hablar un poco sobre lo que ustedes han ido desarrollando en su evidencia y ya la siguiente semana, o sea, más o menos en 15 días, vamos a hablar sobre la última evidencia. Por acá tengo dos manitas levantadas. Jonathan. Profe, una pregunta. Sí, señor. Acerca del video y como nos pide que la hagamos escrita, ¿puede llevar introducción, ejemplos? Más que todo una ¿Puedes llevar qué, introducción. perdón? Una introducción. Los Sí. ejemplos. Claro que sí, mira. El video, ustedes, bueno, primero tienen que, el tema central es la situación problemática, recuerden, de su contexto laboral, ¿cierto? Profesional. Tienen que darlo a conocer de una manera que impacte al receptor, ¿sí? Ya la creación del video ya es digamos, ¿cómo les digo yo? La creatividad de ustedes, ¿sí? Que pueden utilizar herramientas para, pues, para poderlo, digamos, como dar de una manera que impacte al receptor. ¿Listo?
La otra es que tienen que elaborar el escrito, ¿no? Y recuerden que al finalizar el video tienen que ¿cómo era que decía acá en la guía? Al finalizar, tienen que justificar el texto que eligió y por qué, ¿listo? Entonces recuerden, o sea, lean bien la guía, miren bien cómo se va a desarrollar, ¿listo? Entonces, si les surge una duda, me escriben, pero en la guía de todos modos es clara, ¿no? Que primero yo tengo que escoger la situación problemática como tema central y buscar la manera en cómo lo voy a dar a conocer que impacte al receptor, ¿no? Teniendo en cuenta el componente comunicacional. Tengo que elaborar el escrito en donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática, en el cual tengo que seleccionar un tipo de texto. Esto es muy importante que lo tengan clarito. El tipo de texto sea científico, técnico, narrativo, teniendo en cuenta los conocimientos que adquirió en los materiales de apoyo. Entonces, usted tiene que tener en cuenta el tipo de texto que eligió y tener muy clarito por qué lo eligió. En el tercer punto dice que mediante el video exponga el tema tratado en el escrito y al finalizar justificar el tipo de texto que eligió. Entonces yo primero voy a explicar la situación problemática, voy a exponerla, esa situación problemática dándola a entender pues de una manera que impacte y al finalizarlo ya voy a decir, bueno, yo escogí el tipo de texto narrativo porque van a dar ustedes su justificación por qué eligieron ese tipo de texto, ¿listo? Y para la realización del video aquí nos dice que pueden utilizar la cámara del computador o del celular y también puede utilizar herramientas en línea, lo que les permita animar, editar, musicalizar, como ustedes lo quieran realizar. Lo importante es que impacte. Recuerden que tienen que impactar al receptor. Y al finalizar, elabora una síntesis del escrito en el cual relaciona los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada. Finalmente, ustedes van a subir a la plataforma dos evidencias. Perdón, no dos evidencias, sino en la evidencia suben dos archivos, ¿sí? El primero, que es el escrito tipo síntesis, que es en un PDF, máximo 2 páginas. Y segundo, ahí mismito cargan el video sobre la situación problemática, teniendo en cuenta que al finalizar van a justificar el tipo de texto que eligieron y por qué. Y este video será máximo de 3 minutos. Yami. Ok, profe, muchas gracias. Ya estuve leyendo ese día la guía y ya estoy empezando Ok, a crear la historia. listo, muy bien. Hasta cuándo hay plazo para esta evidencia? Hasta el 20 hay plazo de cargarlo en la plataforma, ¿listo? Hasta el 20 de agosto. Ok, profe, de pronto esta noche la suba igualmente porque ya la lleva un poco adelantada. Listo, súper, muy bien. Buena suerte entonces, que te quede muy bien la evidencia. Yami. O sea, la actividad que tú nos dices es muy parecida a la actividad que estamos haciendo en técnica. Primero es un poco comparado, ¿no? Primero yo Sí, hago una especie de guión y después me traslado y lo transmito en un video, tal sí. cual. No es como un guión, ¿no? Pero No, digamos no, que no, sí es pero algo muy similar, que es el primero, pues yo escojo la situación problemática y ya después ya hago el texto, ¿no? Pero pues sí. aquí no es un guión, sino un texto en el cual ustedes van a escoger si va a ser narrativo o qué tipo de texto va a ser, ¿cierto? Ok, es más o menos así, o sea, no es parecido a lo de técnica, pero pues la idea es similar. Sí, es algo similar, sí. Ok, gracias. Vale, con mucho gusto.
¿Alguien más tiene otra duda? Listo, chicos. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado, por haber estado en la sesión, por haber participado. Y bueno, espero que vayan adelantando. Los que puedan, pues la van haciendo, la pueden ir subiendo, que si hay que hacer correcciones, pues tendrán tiempo y no que de pronto a última hora la subieron y se van a empezar a colgar. Entonces, es muy importante que realicen la evidencia. ¿Listo? Nos vemos el próximo martes y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego.